Ya, dale. Buenas noches, compañeros, profesor. Hoy vamos a hablar de la interacción de la atmósfera con la radiación electromagnética. Estoy aquí con mi compañero Andrés Morales y quien les habla, Santiago San Miguel. Todos los objetos van a recibir radiación emitida por otros cuerpos, fundamentalmente del Sol, que en función del tipo de objeto que estemos considerando puede seguir tres caminos. Primero, se puede reflejar. La radiación es enviada de nuevo al espacio. Se puede absorber. La radiación pasa a incrementar la energía del objeto. Y sí puede incrementar la energía del objeto, perdón. Y transmitirse. La radiación se transmite, o sea, es como si atravesara el objeto y siguiera de largo hacia el planeta Tierra. O como si un objeto la hiciera incrementarse. Sí, perfecto. Entonces, en cuanto al, pues como sabemos, el espacio no hay muchos objetos más allá de los naturales y de los desechos a partir de los viajes tripulados, pues pueden ser por entidades aeroespaciales. Más allá de lo que son esos objetos en particular, no hay una forma real de la que haya una pérdida de radiación, puesto que no hay una mayoría de objetos, como pues todos bien saben, el espacio es una infinita, es infinito, por decirlo, es una infinitez de terreno, por decirlo de esa manera. Entonces, no hay una manera más allá de los puntos específicos en los cuales haya ¿cómo decirlo? Un terreno, un espacio, un objeto, ya sea natural o desecho, que pueda interferir con la onda, el viaje de la radiación. Entonces, en ese caso, como no hay, si quiere pasar a la siguiente página, pues ¿qué pasa? Entonces, en este caso, por ejemplo, como en esta imagen, pues claro, la Tierra tiene diferentes capas a partir desde la atmósfera hasta la troposfera, que ya sería pues lo usual. ¿Qué ocurre acá? A mayor cantidad ¿cómo decirlo?, de penetración en dichas capas, no todas la radiación, todas las ondas van a ingresar. ¿Por qué? Primero, tienen que atravesar las capas, eso es uno, y obviamente no todas vienen con la misma fuerza, con la misma capacidad de atravesar dichas capas. Y segundo, a partir de que entra en ¿cómo decirlo?, dentro de la atmósfera terrestre, ya comienza el fenómeno de la atenuación. ¿Qué es el fenómeno de la atenuación? Resumidamente es pues lo mismo. Cuando la onda se transmite por un medio, en este espacio, en este momento, si digamos que el que transmite la onda, pues normalmente el ejemplo regular es el Sol. Las ondas que transmite a la Tierra, pues eso sería el medio por el cual está haciendo la transmisión. La amplitud de dicha onda va disminuyendo como consecuencia del principio de conservación de energía, que es lo que significa, resumidamente, que a mayor uso de una energía, obviamente, pues esta se va disminuyendo. La dispersión es el mecanismo por el cual la radiación electromagnética se refleja o se refracta por gases o partículas situadas en la atmósfera. Hay tres tipos de dispersión: la dispersión de Rayleigh, la dispersión de May y la dispersión no selectiva. La dispersión de Rayleigh ocurre cuando la longitud de onda es mucho menor que el tamaño de los objetos responsables de la dispersión. Eso hace que nuestro cielo se vea azul siempre. La dispersión de May ocurre cuando la longitud de onda es del mismo orden de magnitud que los objetos dispersores. Entonces eso es más que todo el vapor de agua, el polvo y los aerosoles. La dispersión no selectiva, cuando la longitud de onda es mucho menor que los objetos, la producen gotas de agua en la atmósfera. No, ok, entonces, pues, como digo, así como hay un fenómeno de atenuación, existe el fenómeno de absorción. Pues, ¿qué es lo que ocurre acá? Es muy sencillo. Aparte de lo que se intuye por ser absorción, ¿qué resulta? Resulta que es una pérdida efectiva de energía en la atmósfera, porque pues a diferencia de lo que es el espacio,
acá sí comienzan a haber muchos objetos los cuales interfieren con la señal de dichas ondas. Por ejemplo, en este caso en particular, si tenemos el ozono, el dióxido de carbono y el vapor de agua. Son como los ejemplos más generales que se usan pues, para dar la explicación de qué es lo que ocurre con las ondas. Entonces, por ejemplo, el vapor, el agua y el dióxido de carbono, no, el vapor del agua, el dióxido de carbono y el ozono son los principales elementos que absorben radiación solar. Y los rasgos de longitud de las ondas, las cuales la atmósfera es particularmente transparente, se los denomina ventanas atmosféricas. Entonces, pues lo mismo que una función con una ventana. Hay ondas que entran, ondas que no, y pues tienen esa pues ventana, como decirlo así, ese espacio de apertura el cual usan para poder entrar y eso ya pues entran o no dependiendo de la fuerza de la señal emitida. Entonces en este caso los efectos de la atmósfera sobre la radiación electromagnética varían por diferentes factores. Los más usuales son la diferencia del recorrido, en este caso pues sería de la Tierra al Sol, por ejemplo, en este ejemplo, la intensidad de la señal emitida, porque obviamente no todas tienen la misma intensidad de señal, la longitud de la onda, que hace referencia pues al campo que cubre, o sea, pues, válgase la redundancia, la longitud de la propia onda, y las condiciones atmosféricas en el momento de la observación. Porque no es lo mismo, en un ejemplo, como por decirlo así, con un carro. No es lo mismo viajar de A a B en un día soleado que viajar de A a B en un día de nieve, en una ventisca. Porque es lo mismo. El vapor de agua, en este caso, para hacer la explicación más sencilla, el vapor de agua, pues obviamente, pues es evaporación y eso se transforma en ¿qué? En nubes. Las nubes, independientemente pues, de la condición atmosférica del momento, casi siempre, por no decir siempre, más allá de los días soleados, están ahí y como les dije, esa es uno de los factores que dificulta la llegada de las ondas a la Tierra y produce el fenómeno de la absorción. La emisión atmosférica. Cuando se trabaja en el infrarrojo térmico, el objetivo fundamental es estimar la temperatura de la superficie terrestre, pero hay casos en que los datos que llegan al satélite incluyen emisión tanto de la superficie como de las diferentes capas de la atmósfera. Esto hace difícil distinguir un efecto del otro. Sin embargo, se han hecho avances significativos en este sentido, Sí, haciendo entonces, que esto sea mucho más productivo y fácil de entender. sí. Entonces, en resumen, lo que estamos haciendo acá es, bueno, a muy grandes rasgos, hacer una explicación de qué es bueno, el fenómeno de la radiación y su interacción con la atmósfera, la interacción de la radiación electromagnética con la atmósfera. Obviamente hay muchos más temas, obviamente hay mucha más explicación que hacer, pero pues como dije a grandes rasgos, lo esencial para poder adentrarse más en el tema son los conceptos básicos de absorción, atenuación, la transmisión, Y la bueno, lo dispersión. de ondas, los tipos de ondas, las características que debe tener la onda para que llegue y todo lo que se le opone a dicha onda para poder llegar a la Tierra. Entonces, cada tema, cada pequeño tema entrelaza con el otro. Es por eso que, pues, a fin de cuentas, es un estudio tan grande que requiere muchas personas, mucho tiempo, pero lo mismo Correcto. eso sería todos. Entonces, en ese caso, pues, eso sería todo. Muchas gracias por darnos la Muchas atención, por gracias. darnos la oportunidad de explicar este tema y muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.